Telefónica hay acción, hay fútbol en cada rincón. Goles, gritos, emoción, la banda ya regresó. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Se terminó la espera, arrancó el Mundial, ya hay un ganador, hay 3 expulsados, hubo ceremonia inaugural, se espera un segundo partido esta noche y de todo ello vamos a estar hablando. Nos va a visitar exjugador de la selección mexicana, entre otros, Gonzo Pineda va a estar en un ratito aquí en Jorge Ramos y su banda. También hablaremos de otras de las selecciones. Argentina hizo una nueva convocatoria para suplantar a Balerdi. Además, hay más lesionados, pero no le darán de baja. Siempre en Argentina, Uruguay tiene 3 lesionados y algunas dudas. En otro orden de cosas, Chivas sacudió el mercado anoche. Cruz Azul detrás de una estrella de otro equipo del fútbol mexicano. Real Madrid prácticamente tiene abrochado a uno de los que puede ser figura en este mundial. Reiteramos, Gonzo Pineda en cualquier momento para analizar lo que fue el primer triunfo de este mundial para la selección mexicana. Le ganó por 3-0 a Sudáfrica por 2-0, me equivocaba. Debió de haberle ganado por 3 o 4 goles. Bueno, ahora lo analizamos. ¿Debió? No sé si debió. Me estoy rectificando de alguna manera. Damas y caballeros, qué programón, arrancamos bien temprano. Nos vamos de largo. ¿Cómo le va a Mayorga? ¿Cómo está Polanco? ¿Cómo vivieron? Se terminó la espera, arrancó el Mundial. ¿Como ustedes esperaban? Sí, yo creo que sí, al menos en el resultado que esperábamos de México. Me esperaba un mejor rival de México, pero ¿quiere empezar por ahí o quiere hacerle toque cosmético a la apertura con inauguración? No, vamos al partido. Vamos al partido, Mayorga, no lo más importante. De la inauguración. No, lo más importante. La inauguración. Vamos a los bifes. La gente quiere escuchar el análisis del juego, no quiere escuchar la ceremonia. ¿Qué pienso? No, claro. Por eso estamos bien acá. Sobre la colilla, el escupitajo, ¿me entiende lo que le digo? Sí. Está bien. Que tirar el escupitajo. Entonces les voy a decir que me gustó un poquito el partido. Perdón. Shakira de nuevo. Shakira tiene más mundiales que El Salvador. ¡Hijo de la mañana! Perdón. Señor Yamil Bukele, puede mandarle un mensaje a Jorge Ramos vía Twitter. Perdón. 4 mundiales, 4 o 5 tiene Shakira, ¿verdad? Tiene 4 mundiales. 4 mundiales tiene Shakira. Sí. Bueno, si sumamos las de Shakira y las de Uruguay, vamos como en 10 mundiales, ¿no? Ya. Tampoco nos abuelos. Pero bueno, no, a ver, el partido esperé encontrar un mejor rival para México. Me pareció un equipo de mucho músculo y poquísimo fútbol, que no es culpa de México. México sacó provecho de un rival limitado. Pudo ser, como decía Jorge en los titulares, más largo el resultado. No sé por qué después del minuto 15, cuando ya estaba 1-0, retrocedió un poco el equipo en la cancha, que no me gustó. Me pareció que si hubiera querido seguir haciendo presión, hubiera mejorado. Pero hay muchas cosas para analizar, Jorge. México al final ganó, que era lo más importante. Buenas tardes. Creo que la no está enojado conmigo, ¿no, Polanco? No está molesto conmigo. No pasa nada. Se me chispoteó. No hay problema. El tema pasa por una expectativa que Jorge Ramos
Mayorga y muy buena parte de la gente que nos sintoniza y nos acompaña tarde a tarde esperaba sobre la selección mexicana, ese sinsabor de un fútbol que todavía no te atrapa, no te llena. Por eso decíamos que a esta selección le falta hacer clic con la gente para que en la cancha, como dice Mayorga, irradie esa energía. Hoy no la vimos tampoco. En un escenario grande como el de hoy, parecía que estaba todo puesto. Un rival de menor tamaño, un equipo agrandado y apoyado por su país. Sin embargo, en la cancha, el producto que vimos no pasó más allá de los errores que cometió Sudáfrica, que ayudaron mucho a que México inclinara el partido temprano y posteriormente a tomar una actitud de esperar y cederle la iniciativa al rival. Un rival que no tenía ni con qué cruzar la cancha, un rival que no tenía cohesión, ritmo de juego como para de pronto meterte en algunas dificultades, y aún así dejaron entrever algunos peros, algunos sectores en los cuales jugadores de la selección mexicana, Jorge, Ricardo y amigos, terminaron mostrando cierto nerviosismo a pesar de que el rival ni se asomaba sobre el área. Este es mi título. México ganó y punto. No hay más. México ganó porque el rival era tan limitado, por no decir mediocre, de una mediocridad, de eso, ¿no? Ingenuo, sucio, porque la verdad, pero no sucio por sucio, sucio por exceso bruto, de lámina, Jorge. Exacto, o sea, la verdad que el partido estuvo lejos de tener un nivel futbolístico para un campeonato mundial. Tal vez México hubiese sido mejor con un mejor rival. Y la verdad que lo de Sudáfrica, empezamos a ver este tipo de cosas por un mundial de 48. Por tener un mundial de 48 selecciones. Y atención, que en esta primera ronda nos vamos a comer un montón de Sudáfricas. Vamos a tener que soportar un montón de Sudáfricas. Esa es la verdad. Pero México ganó y punto. La verdad, a mí me sorprendió la poca intensidad con que jugó para tratar de sacar ventaja a las condiciones geográficas donde se juega, porque de haber hecho correr más la pelota, haber sido un equipo más pronunciado en la intensidad del juego, hubiese desgastado mucho más a Sudáfrica y hubiese sido más fácil llegar al arco. Le costó más de lo que uno suponía. Tal vez la pérdida de César Montes, pensando en el partido con Corea del Sur, dentro de una semana, tiene una semana y un día, juega el jueves de la semana que viene, si no me equivoco, México contra Corea del Sur. Una semana exacta. Exacto, perdió a César Montes por la falta, cuando había una oportunidad manifiesta de gol, que se iba un jugador de Sudáfrica, el árbitro bien lo terminó expulsando, no tuvo otra opción que expulsarlo, y bueno, pero reitero, no me llenó el ojo México, tengo que ser sincero. No, de acuerdo, coincido. No, o sea, coincido en todo, Jorge. En esto ya habíamos hablado, Ricardo, Elmer, ya habíamos hablado, hombre por hombre, no hubo a lo largo de los 90 minutos algún factor sorpresa, algún cambio estratégico, táctico en el partido. No, México ganó porque tenía un rival sumamente limitado y porque hombre por hombre es mejor que Sudáfrica. Y entonces no precisaba de mucha táctica y estrategia, pero uno supone que de cara al futuro sí precisa tácticamente tener un repertorio mejor. Esta es una repetición del proceso de preparación que ha tenido México y que hoy nuevamente más o menos jugó en el mismo nivel. Ahora, Jorge, no es culpa de México el rival pobre y mediocre que tuvo. México sacó la culpa de México es no haber hecho una diferencia mayor. No haber hecho más goles, exactamente. No haber tenido un resultado más abultado, no haber propuesto un poco más cerca del arco rival. Es decir, cuando el gol cae a los 9 minutos y México hubiera seguido ese ritmo, México se va en el primer tiempo con 3 o 4, Sudáfrica se va con 3 o 4 adentro.
pero no me explico por qué después del minuto 13, porque creo que fue el minuto 13 que miré el reloj, el equipo se corrió como 15 metros para atrás. Esa parte no, habría que preguntarle al Vasco si es instintivo en los jugadores, si hay una orden de él, porque del bloque alto pasó al bloque medio bajo. Es decir, sabiendo que en las presiones y con las limitaciones que exhibió Sudáfrica, sobre todo, ¿cómo es que se llama ese número 13 que tiene un nombre chistoso, medio procas, medio... Citole. Así se Digo, pronuncia. No, de ¿Así lo repente pronuncia? puedo decir Sitjo. Porque le De decían repente lo puedo Sitjo. llamar Sitjo. Sí. Pero lo Sitjo, llamo exacto. Sitole. S-I-T-H-O-L. Sí, Vamos a llamarlo Ahora, Sitole por decirle Para Jorge. no cometer un exabrupto en inglés. Exactamente. Exacto. Ahora, perdió 3 balones saliendo. Polanco escribió en el chat los daños de Guardiola, los efectos de lo que dejó Guardiola. No, Guardiola inventó algo para jugadores que sepan jugar al fútbol, no para jugadores que no saben jugar al fútbol. Pretender con esos elementos jugar como juega Guardiola o como juegan los equipos que saben jugar así, es un contrasentido. Y perdió 3 balones, cometió la falta de... Esa sí era jugada clarísima de inminencia de gol también, cuando lo expulsan, que Brian Gutiérrez iba camino de arriba. Es decir, un equipo lleno de limitaciones. Me daba pesar verlos en la cancha. No daban 3 pases juntos. Lo único que sirvían era carrocería para ir al choque. Me parece, Ricardo, que dentro, si destacamos jugadores de la selección mexicana, ojo con lo que hace el primer tiempo Quiñones. Me parece que es uno de los jugadores más enchufados y más en forma que tiene la selección. Quiñones con Brian Gutiérrez y Eric Lira. Exacto. Allí iba. Ellos dos sin duda marcaban diferencia cuando tenían su participación, su forma de interactuar con el juego, más allá de algunas situaciones. Por ejemplo, si vemos el otro lado, Jorge y Ricardo, a ver, yo sé que a ustedes no les gusta, pero quien tuvo un buen partido es el Piojo Alvarado. Muy bien, yendo sobre todo. Lo hizo de muy buena manera, recostándose cuando tenía que hacerlo, y hoy sí, quizás mostrando un poco de más espacio a la hora de atacar. Mostró un buen partido. Lira en algún momento lo vi nerviosito en el medio campo. Es cierto, él es el que genera el achique ese alto, la presión alta donde roban la pelota. El balón de Quiñones. Exacto, que después Quiñones define. Entonces, me parece que por ahí hay algunos detallitos que México deja entrever. Y la otra, Jorge Ramos y Mayorga, el Tala Rangel. El Tala Rangel estaba cagado. Perdóneme que le diga, Jorge, estaba cagado. Porque en 2-3 jugadas lo llamaron al partido. Y No, por suerte. Tampoco, no era con desagüe. Lo del Tala es preocupante. Vamos a ver qué decisión termina tomando Javier Aguirre, pero ahí tiene un problema. Ahora, Javier Aguirre. No le costó ningún gol, no tiene gol en contra. No, está bien, pero ¿qué va a esperar? ¿A que le cueste? Pero no te transmite nada, Ricardo. No te transmite seguridad. seguridad. Hoy no transmite. Le quedó el partido un poquito grande. Le quedó el partido un poquito grande. Y coincido con ustedes, es decir, de la mitad para arriba, el empuje. Quiñones corre metros atrás para volverse casi que a la primera línea para generar fútbol. Termina también las jugadas. Es un jugador dentro de ese esquema que le aporta mucho más a la selección mexicana. A mí Fidalgo me quedó debiendo un poco. Brian mismo tiene mucha movilidad, tiene gran talento para moverse en la cancha, pero a la hora que tuvo que tomar decisiones frente al arco, creo que se equivoca un poquitito ahí Brian. El Piojo hace, como dice Polanco, ancha la cancha. El segundo gol es una jugada coral. Ahí sí, Raúl la roba, se la da a Quiñones. Quiñones abre la cancha, Alvarado la recibe, Alvarado tira el centro y Raúl termina con lágrima incluida por muchísimas razones en el segundo gol del equipo mexicano. Pero con 2 jugadores menos, Sudáfrica y México no le hizo daño en el último 15 minutos que tuvo con esa ventaja de 2 jugadores de más. Es verdad. La verdad que, a ver, ¿cuál es nuestra idea en este programa? Terminan los partidos de nuestras selecciones y estar acá. Pero este partido no nos da mucho material para el análisis. Nos deja, como latinoamericanos, una preocupación grande por la discreta demostración de México.
tal vez con rivales de mayor fuste, México, porque nos tiene acostumbrado México a eso, levante, eleve su capacidad futbolística, pero hoy dejó pasar una oportunidad, porque atención a esto, atención a esto, a esta Sudáfrica, a la de hoy, si es que no hay otra y que hoy no le salió nada, Corea del Sur, y O le va a Chequia. acomodar o República Checa, Chequia, le va a Como acomodar quieran. 2 o 3 goles también. Y recuerden que las posiciones en el grupo se definen si hay empate. Enfrentamiento puntos, directo. enfrentamiento directo y diferencia de goles. A ver, enfrentamiento directo primero es. Sí. El enfrentamiento directo para desempate, la diferencia de goles cuando están todos los terceros igualados, ahí sí. Cuando hay igualado de terceros se va a la diferencia de goles. No, pero si el No. enfrentamiento directo fue un empate, no. Por eso Discúlpeme. el enfrentamiento directo dentro del grupo. Sí, El pero grupo se si define- hay 2 con la misma cantidad de puntos y los 2 están primeros, ahí hay que el ir. primer criterio es enfrentamiento directo, pero otra vez lo ratifico si Por quieres. favor, se lo pido. Sí, Para tranquilo. mí, que el primer criterio es diferencia de goles. Para mí es el primer criterio la diferencia de goles. Pero bueno, Sí, debe ser. lo vamos a confirmar ahora. Reiteramos, nos da quedó muy poco hilo en el carretel para analizar un partido que no tuvo. Perdón, Jorge, lo interrumpo. Sí. Primer criterio, enfrentamiento directo. Si en la fase de grupos del Perfecto. Mundial, si 2 o más selecciones empatas a puntos, la FIFA aplica un reglamento oficial de desempate en un orden estricto, priorizando primero los resultados entre los equipos involucrados y luego el rendimiento general. Los criterios: primero, enfrentamiento directo, mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones empatadas. Es el enfrentamiento directo. Segundo, diferencia de goles en partidos directos. Tercero, goles marcados en partidos directos. Cuarto, diferencia de goles general. Quinto, goles a favor en general. Sexto, juego limpio. Y séptimo, ranking FIFA. Esos son los criterios de desempate. Muy Si el bien, primero bueno, del lo grupo es felicito. enfrentamiento directo. Usted acertado, perfecto, entonces. Una sensación, una conclusión así como general de ese primer abreboca que podemos pegar sobre este partido es que México queda a deber. Queda de ver por esas razones que hemos explicado, la falta de contundencia sobre la portería rival, alguna consistencia en el juego, el hecho de no tener precisión cuando va ganando. Supuestamente cuando usted está ganando, tiene más control, más cabeza fría para tomar decisiones y de esa manera aproximarse a la portería contraria. Pero no puede pasarle lo contrario. Sobre todo cuando tenés un estadio que te apoya, una gente que está dándote ese extra que vos necesitas. A mí me y México pareció no que lo la gente aprovechó estaba hoy. molesta, ¿no? No sé si hubo abucheo. Sí, no estoy sí, seguro. lo hubo. Exacto, lo pero hubo. había molestia Al en la- final en la del primer tribuna, tiempo ¿no? lo hubo. Sí. Ahora, Sí, ojo sí. con algo, la diferencia de público que había al que tradicionalmente tenemos. Se notó el peso económico en la tribuna. El público, el pueblo no fue a fútbol hoy. No nos metamos en mentiras. A Las ver, horas pero caras, elabore más, todas- elabore más. ¿Por qué? A ver, ¿en ¿Por qué qué? basa usted su comentario? Con lo que veo del público en la tribuna. En apariencia estoy fijándome. O sea, las simplemente. caras de los aficionados Sí. era de gente económicamente fuerte, dice usted. Digo yo, sí, es decir, a mí Yo me quedó esa no sensación. sabía que la plata nos cambia la cara. Claro que sí. Yo nací con esta cara, con plata o sin plata. Esta jeta no la arregla nadie, hermano. Pregúntale por a eso, Héctor Herrera. por eso, Pregúntale a si Héctor usted no- Herrera. Por eso le pregunto, si usted no tuviera plata, sería grave la situación. Sí, yo no tengo plata. De acuerdo, Yo no tengo le voy a... Sí. Es un chiste de colegio, pero no creo que valga la pena. No, mejor no me meto en problemas, pero era un comentario que hay. No, hoy había una demografía totalmente diferente a la que hay. Pero digo, eso significó, por ejemplo, un apoyo sin gritos incómodos, un apoyo sin incomodidad por parte de la tribuna, ¿Sabe lo pero que sí un me apoyo. es incómodo a mí? Que el señor Dani Forni
me está restregando una bandera de Argentina. Me tiene sí, podrido no la- ya. no, no me la- tiene no la- podrido ya. Me no la- tiene no la ha podrido puesto- ya, no, lo no, digo, ¿eh? ¿Por qué cámbiala eligió por una de bandera Japón. Uruguay acá? No, Exactamente, pon una de acá atrás, Japón o acá. alguna de... No, Sí, 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 yo exacto. sé. No. Pagaron más, Jorge, pagaron más. Pagaron más. Jorge, Disculpe, Jorge, Mayorga. ahora, disculpe que- antes de seguir con esto, A ver, dale, Elmer. no sé si ha terminado la idea de lo que hablaba Ricardo. No, lo que todo. iba es que no tienen, la parte del público es una cosa, la parte, a ver, seamos un poco generosos porque yo coincido con ustedes en que futbolísticamente México nos quedó debiendo, que esperábamos mucho más, que el marcador debió ser más abultado, que México debió tener más variantes, que el Vasco no haga lo de siempre, cambiar cromos, ni una variante Eso táctica, hizo. cambia cromo Eso por hizo. cromo Cambió por cromo. cromo. es Eso todo. hizo. Exactamente, es lo único. Normal. Pero lo que digo, seamos generosos, porque en un mundial lo importante es sumar puntos, porque en un mundial es importante ganar, en un mundial es importante sumar esos primeros 3 puntos, y con ese resultado México seguramente puede elaborar y pueda trabajar mejor. No le vamos a pedir diferencia de fútbol al Vasco Aguirre porque nos quedó claro que aún comenzando este mundial, él juega a lo mismo siempre, metió un gol y ahí mismo el equipo para atrás en bloque medio bajo. Eso estuvo Correcto. claro. Pero, a ver, Jorge. yo, sí, pero después No. quiero contestarle a Mayorga eso que dice. Gracias, que mire metió el Jorge, gol y $20 puso el- de Rubén Sí. Rodríguez. Falta de ¡Grande! actitud con más jugadores y desconcentrados. Más jugadores desconcentrados. Ya. Gracias, amigo Rubén. Muchísimas Abrazo. gracias, Rubén. Termine Quiero- su comentario, Jorge. A ver, quiero decirle a Mayorga que me cuesta creer que una vez que consigue el gol México, el Vasco Aguirre los haya mandado para atrás. A mí me Yo por cuesta- eso ¿saben? pregunto, A ver, ¿los echó permítame. para atrás o se Deje- fueron ellos para atrás? Bueno, no sé si se fueron ellos para atrás o les falta libreto y entonces Puede ser. no puede ser. saben cómo encarar la nueva etapa del partido. De repente, de todas maneras, es culpa de la dirección técnica, ¿no? Pero Claro, a lo claro. mejor es la falta de libreto. Me cuesta creer que el Vasco haya mandado al equipo a defender un gol. Sería Pero, a ver, terrible. Sería Jorge, terrible yo fui frente a un yo fui el rival. único que lo vi, o ustedes están de acuerdo conmigo que el equipo retrocedió. Sí, no, que el equipo retrocedió, se dejó de pero no puedo presionar. creer que el Vasco lo haya... Ah, no sé ok, pensé que era que estaba No, fuera. no, retrocedió el equipo, sí. Y Pero después no Porque puedo estaba tener que haciendo un gran manejaba trabajo en la y todo presión, eso. estaba haciendo un gran trabajo, le cae el gol, ¿por qué no sigue? Resuelve el partido temprano, para echar reverso tenía 70 minutos más. ¿Para qué al minuto 13 ya el equipo tenía bloque medio? No entiendo. Si estaba haciendo un buen Jorge. trabajo en el anticipo y en la presión alta. Sí, lo escucho. Jorge, si gusta, hagamos una pausa para recibir a nuestro invitado, ¿le parece, al volver de pronto? Se viene Gonzo Pineda para ayudarnos en este análisis. Seguramente él con mayor capacidad que nosotros vio cosas como para poder resaltar, destacar del tricolor mexicano. Y bueno, nos vamos a enriquecer. Pequeña pausa y volvemos con él. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Desde el bar hasta el gol es el sentimiento de una pasión. Oh, 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 oh. No lo dudes ni un segundo. Jorge Ramos y su banda, la mejor banda del mundo. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se Jorge Ramos y su banda, con
el fútbol que nos gusta. Bien, estamos de regreso y como lo veníamos diciendo, un lujo para nosotros poder contar con la presencia de un hombre que tiene una capacidad por lo que hizo en su carrera como futbolista, pero después por su capacitación para ser director técnico, para hoy ser el director deportivo de un Santos Laguna que se está reinventando para volver a tomar protagonismo dentro del fútbol mexicano. Hablamos de Gonzalo El Gonzo Pineda. Gonzo, muchas gracias. Es la verdad un honor para nosotros para escuchar tu análisis, para que el programa en sí adquiera un poquito más de veracidad en cuanto a lo que pasó hoy en el terreno de juego, en lo que en líneas generales nosotros consideramos una pírrica victoria de México por 2-0, debió de haber sido mayor ante la realidad de un rival de tono menor, pero no quiero condicionarte a ti, a cómo nosotros vimos el partido, queremos escucharte a ti. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos por allá y también para toda tu audiencia. Me pareció un partido, sí, como bien dices, que pintaba como que estaba todo el escenario para una fiesta mayor, para más goles y sobre todo a lo mejor un poquito más de llegada que sí tuvimos. Hubo un disparo al poste, algunas atajadas del portero el primer tiempo y vi muy bien de a ver. Creo que Ahí está. Estamos teniendo problemas, Gonzo, estamos teniendo problemas. Intentemos de nuevo un remate al primer palo, me decía, aquella de Brian Gutiérrez en el primer tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y después, ¿qué era lo que nos decías? Sí, hubo momentos del partido donde México apretó y tuvo algunas llegadas, el palo de Quiñones, que me parece que pone ahí a primer poste, lo hace muy bien. Pero un partido que me parece que no supimos apretar muy bien al equipo de Sudáfrica, por momentos lo dejábamos la salida clara y nos tirábamos un poco atrás. No sé si era estrategia o un poco temor a la velocidad que sí tenía Sudáfrica y que por ahí con un pase largo en la presión alta pues podría habernos causado daño. Creo que eso, no sé si fue un poco de cautela, pero por supuesto que México pudo haber anotado un par de goles más. Me parece que en medio campo faltó algún cambio de ritmo, combinaciones más rápidas, encontrar más rápido. Me parece que Quiñones fue el mejor hombre de México en su desequilibrio ofensivo y no lo encontrábamos de la mejor manera tan rápido, ¿no? Cuando los encontramos creo que mostramos ser peligrosos, pero por supuesto creo que fue una presentación aceptable, me parece, porque nunca es fácil en los mundiales. Yo sé que todo pinta que es muy fácil, pero una presentación aceptable que pudo haber sido mejor, por supuesto. No encontramos, por ejemplo, en algún momento, ni a través de los cambios, ni en el proceso del partido, alguna instrucción del técnico para cambiar en algo, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde la propuesta. O sea, los cambios vinieron hombre por hombre prácticamente, fue lo que ocurrió en la cancha. Eso es la costumbre, lo conoces tú mejor que nadie al Vasco. El Vasco está ceñido a un sistema y no lo mueve nadie de él, solamente le gusta cambiar hombre por hombre. Sí, yo creo que conocemos muy bien al Vasco, es un tipo sereno, yo creo que tiene mucha experiencia en esto. Era importante empezar ganando, sea como sea. Yo entiendo que acá lo veíamos todos juntos acá en Territorio Santos, que por cierto inauguró un bar muy bonito en el estadio y pudimos verlo todos juntos y echando porras. ¿Sí? Y tal. Esperando que entrara Acevedo, también estábamos ahí gritando, pero nos quedábamos con esa sensación de que podíamos cambiar de ritmo en algún punto, ¿no? Meter a jugadores de a lo mejor un poquito más de chispa, sobre todo con las expulsiones, haber sido más agresivo por ahí 2 puntas o algún volante más de cambio de ritmo. Chino Huerta, pero una vez más, cada técnico tenemos nuestro librito y el estilo de Vasco ha sido muy así. O sea, creo que sería pedirle al Vasco algo que normalmente no lo ha sido un tipo muy sereno, muy conservador, no muy alto en las altas, no muy bajo en las bajas. Entonces, no diría que es atípico del Vasco Aguirre. Ya dejo a Ricardo y a Elmer. Solo una cosa, hablaste de Carlos Acevedo.
Hace un ratito, en mi opinión, yo explicaba que para mí tiene un tema a resolver Javier Aguirre hoy. Lo vi al tal Arrangel nervioso. Hubo una pelota en el primer tiempo, casi terminando el primer tiempo, que sale muy mal a descolgarla. El rival era Sudáfrica. Eso en un mundial y ante un rival de mayor fuste puede ser terrible. Por eso digo, yo no estoy diciendo que lo cambie al tal Arrangel, pero sí estoy diciendo que todavía tiene que pensar qué va a hacer con el arco. ¿Coincides con eso? Sí, bueno, yo creo que lo que he escuchado del Vasco es que tiene soluciones en la portería, que no tiene temor en ese sentido, y yo estoy seguro que cualquiera de los tres lo haría bien. Por supuesto, nosotros que estamos en Santos, nos gustaría ver a Acevedo, porque creo que es un portero maduro, que está en buen momento, que te resuelve jugadas importantes en los manos a manos, pero al final el técnico es el Vasco y pues también somos mexicanos y apoyamos a todos los que juegan en la selección de México y queremos lo mejor, pero estamos seguros que si entra Acevedo lo hará también muy bien, ¿no? Ricardo. A ver, Gonzo, ponerte a hablar de lo que tú hubieras hecho, me gustaría escucharlo, pero no porque te sientas que de pronto atacas al Vasco ni vas contra el Vasco, pero sí me gustaría saber qué diferentes temas pondrías tú en cancha o elegirías o jugarías diferente a lo que vemos, porque es que venimos con una historia del Vasco Aguirre que es, lo hemos dicho, cambio de cromos, la mismo dibujo, garantiza el cero o busca siempre el cero en la portería y que las individualidades resuelvan arriba. ¿Qué harías diferente tú? Bueno, probablemente no podría yo decir qué haría yo, porque el único que tiene toda la información y todo el seguimiento del equipo actual es el Vasco, es el que más conocimiento tiene de cómo están, cómo entrenan, cómo llegan, la mentalidad, si están nerviosos, si ve algún detalle. Sería muy arrogante de mi parte decir qué haría yo, pero lo que yo observo es que hizo un ajuste. Normalmente le hacía la línea de 3 dejando a Israel Reyes de central por derecha, y en este partido vimos más a Lira, que descendía mucho más como líbero y empujaba un poco por derecha a Israel Reyes, lo cual mete un centro muy bueno que efectivamente remata un delantero nuestro, creo que fue Raúl Jiménez de zurda, y es la tajada. Funcionó en ese momento, pero después dejamos de atacar ese lado derecho donde yo entendía que teníamos superioridad. Entender que enfrentábamos a una línea de 5 y a veces a las líneas de 5 es difícil entrarles, ¿no? Entonces creo que ahí la dificultad de poder penetrar esos 3 volantes y después la línea final fue un poco el tema táctico que no supimos desarrollar de la mejor manera. Creo que esa superioridad que se generaba por derecha, porque quedaba abierto el Piojo con la pasada, cuando venía hacia su zurda, con la pasada de Israel Reyes, creo que pudo haber dado más resultados, ¿no? Para hacerle el 2 contra 1 al carrilero, pero también me parece que extrañamos a Lira en medio campo, estaba demasiado retrasado por momentos, y Lira es un jugador que normalmente progresa también muy bien la pelota hacia los interiores, que pudo haber sido en este caso Brian o el mismo Piojo Alvarado, el mismo Quiñones cuando se tiraba, y en un momento dado creo que también se pudo haber arriesgado con 2 9s para fijar a sus 3 centrales y entonces tener superioridad muy clara en la gestación. Pudo haber sido otra variante, el tema de la hormiga lo vi muy bien, por ahí también el Chaquito creo que hubiera sido una buena opción con su movilidad, pero algunas variantes en ese sentido creo que pudieron haberse gestado. Sobre la expulsión de Montes, parece que llega en un momento desafortunado. Va a ser un problema, representa un problema contra Corea, por lo que tú ves, ¿tiene el Vasco en alternativas en defensa o crees que está suficientemente resguardado como para reemplazarlo? Mira, para mí tenemos 2 opciones, ¿no? Ahí está Israel Reyes, me parece como una muy clara, y poner a Jorge Sánchez de lateral. Y la otra es poner a Edson Álvarez, que tampoco lo desconoce, ¿no? Esa posición, y creo que es un jugador de jerarquía, que hoy en día diría que es uno de los jugadores de mayor jerarquía del equipo mexicano, por donde juega, pero me parece que ahí será una baja sensible, sobre todo porque era el capitán y líder, y me parece, pues la verdad, una roja bastante evitable, podría decirse así, ¿no? Pero bueno, veremos qué hace el Vasco y cómo podemos ajustar. Corea es muy difícil, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo muy dinámico y que en esas transiciones rápidas nos puede costar. Ahí yo creo que tendrá mucho que ver la decisión del Vasco de a quién poner central, ¿no?
Exactamente. Ahora, perdón, Y a ese, sí, adelante, Ricardo, adelante. no, Adelante. perdón, Jorge. Le quería preguntar, ¿cree que influyó en el rendimiento de México por su superioridad o le sacó ventaja la temperatura, la altura, a la hora, a una cantidad de elementos que jugaron hoy a favor de México y que en Guadalajara no los va a tener contra Corea? Va a ser de noche, no va a haber temperatura tan alta, la altura no es tan alta, es mucho menos, 1000 y pico de metros menos que en Ciudad de México. Esos factores pueden darle ventaja a Corea por la velocidad que tiene. No lo sé, yo creo mucho que bueno, cada escenario cambia el partido. Creo que también, te diría, el escenario no es fácil ser el equipo que abre un mundial, no es fácil ser local, que es algo que hay que tomar en cuenta también a nivel mental, cómo estaba la selección. Hablábamos un poco de este nerviosismo que se veía en las acciones del Tala Rangel. Es normal, son chicos jóvenes que no han tenido tantos partidos internacionales como en otras épocas había. Y creo que este chico y todos, yo creo que de repente un poquito de nerviosismo es normal. Ahora también ya habremos sacado ese nerviosismo, tendremos a favor a la afición tapatía que también pesa, que también grita, que también es muy metida al equipo. Al final estamos de locales y eso se sabe. Creo que en Ciudad de México, por supuesto, tenemos mayor ventaja por la altura y otros factores, pero yo espero que el estadio de Guadalajara también pese muchísimo a favor de México. ¿Piensas que para el partido, porque ya pasó lo de Sudáfrica, pasó lo que pasó, se viene Corea, para el partido de Corea, la postura del equipo debe variar en algo, debe ser hacer una presión más alta, debe jugar en un bloque medio o bajo, porque son estilos diferentes, aunque los sudafricanos supuestamente son muy rápidos, pero son muy limitados. Una vez que consiguen la pelota, los coreanos es diferente. No se necesita más agresividad en el medio para ir interrumpiendo las intenciones de fútbol que pueda tener el equipo asiático. Sí, por supuesto, yo creo que tenemos que ser agresivos en esa presión, pero también creo que por momentos vamos a poder conseguir ese dominio territorial. Creo que el estilo de México le va a dar para, ante la presión de Corea, superarlo, pero hay que estar muy atento a las transiciones defensivas. Yo creo que ahí es en donde nos pueden vulnerar mucho más. Corea tiene jugadores, y en especial uno de altísimo nivel, que en transiciones hoy en día en el AFC lo está haciendo muy bien, así es que seguramente habrá que poner un ojo en esas transiciones rápidas donde no nos agarren mal parados, ¿no? Exactamente. Ricardo Elmer, ¿alguna cosa más? Porque quiero hablar algo de Santos Laguna. Sí, Vamos sí, a aprovechar, ¿no? Sí, yo perdón, Elmer, con lo de México ya está claro, pero para jugar contra Corea mantendrías primero la misma estructura de que planteó en el día de hoy y los mismos protagonistas, o sería importante variar un poco los protagonistas pensando en el rival. Sí, mira, qué bueno que hablaste de estructura, porque ese es un tema táctico que creo que hoy en día ya vemos como una realidad, esto de que son una formación táctica inicial, pero después las estructuras van cambiando porque el juego es bastante dinámico, y en dinámica México inicia normalmente un 4-2-3-1, se pudiera decir, pero en dinámica venía jugando un 3-2-4-1. Hoy creo que tuvo ahí una sensación diferente por el tema que explicaba del tema de Reyes, donde parecía que había un contención y un lateral derecho insertado ahí en la banda junto con el Piojo, y Brian de interior con Quiñones, ya con Gallardo bien abierto, pero México ha jugado normalmente esa estructura desde que llegó Vasco, o al menos desde algunos partidos atrás. Yo creo que la va a mantener porque se sienten cómodos ahí, pero sí, una vez más, esa línea de tres, ¿con quién la hacemos? ¿Con el lateral o con el central? Hoy ya no tenemos, o quizás no podríamos tener a Reyes de lateral por la expulsión de Montes. Entonces, ver cómo poder dejar a tres jugadores de corte más defensivo una vez que superamos líneas de presión y estamos en último tercio, para tener marcajes estrechos en contra de los delanteros de Corea. Creo que eso es vital, y ahí sí que tiene que ver las estructuras, que cómo realice esa línea de tres el Vasco Aguirre, ¿no? Okay. Muy bien. Sobre Santos Laguna, Jorge, vamos. Sí, hablemos de Santos Laguna un poquito. Bueno, a ver, ayer se llenaron las bolsas de plata, vendieron a Carrillo.
Una sorpresa enorme, ¿no? De que terminara en Chivas, pero creo que es un salto de calidad para el jugador. ¿Cuál es el proyecto de Santos Laguna? Que no ha estado bien últimamente y me imagino que tu llegada se debe puntualmente para hacer un nuevo lanzamiento de un equipo que ha sabido ganar, ser glorioso, hacer su propia historia. ¿Hacia dónde va esta nueva etapa contigo de director deportivo de Santos Laguna? Sí, mira, Jorge, una muy buena pregunta. Creo que el objetivo y el proyecto es volver a ver a Santos donde normalmente lo hemos visto, ¿no? Compitiendo por títulos, siendo protagonista de los torneos cortos y después de las liguillas. Y me parece que en ese camino esa es la visión, pero también en esa visión hay que definir muchas cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes para mí era definir el modelo de juego, a qué queremos jugar, porque si eso no está claro, si no está claro el cómo queremos jugar, el qué tipo de comportamientos queremos ver, independientemente de los jugadores que estén o del técnico que esté en turno, queremos ver un equipo con ciertas características. Entonces, viendo la historia de Santos, lo que refiere Santos en la identidad de la Laguna, lo que le gusta a la gente, al aficionado de Santos, creamos un modelo de juego institucional, lo cual era muy importante definir antes de cualquier cosa. Una vez definido eso, era muy importante tener a un técnico que comulgara con la mayor parte de esas características o esos principios de juego para tener esos comportamientos y un estilo de juego, que Santos juegue a algo que sea reconocible. Y creo que Renato Paiva entró en esa descripción perfectamente, un técnico que juega como queremos que juegue Santos, agresivo, protagonista, con presión, con buena tenencia de la pelota, pero también con vértigo, no solo conformarnos con dar pases cortos, sino buscar constantemente el arco rival. Y creo que la historia de Renato en su carrera como técnico dicta que es un técnico que compagina con esta idea. Aparte, como un añadido muy importante dentro del proyecto de Santos, están los jóvenes, que por supuesto tenemos una de las mejores canteras de México y Renato se ha caracterizado siempre por debutar jóvenes importantes y por darle seguimiento. Uno de los más destacados es William Pacho, el ecuatoriano que debuta él en Independiente del Valle. Y hoy convertido en un crack. Entonces, bueno, todo esto, más el armado del equipo, ¿no? Ya que definimos cómo queremos jugar, pues el técnico correcto para ese estilo, los jugadores correctos, y de a poco ir creando un grupo de trabajo también alrededor del primer equipo que nos permita consolidar este proyecto. A grandes rasgos, ese es el proyecto de Santos Laguna, y creo que vamos muy bien en ese camino. O sea, Santos Laguna no va a ir por el camino de un Tigre, Monterrey, América, Cruz Azul, chequera abierta, traer jugadores para ganar el domingo que viene. Es un proyecto que se va a armar basado en una estructura futbolística, una idea futbolística, con apertura fundamentalmente para jugadores de la cantera, porque, a ver, Santos Laguna se ha caracterizado por trabajar muy bien las canteras. ¿Hay jugadores para subir al primer equipo ya o hay que esperarlos un poco más? No, hay muchos jugadores. Te diría que hoy en día están entrenando en el primer equipo 15 jugadores de la cantera. Un dato. Bueno. Y eso es importantísimo. Aparte, jugadores con una proyección importante, acaban de regresar 5 seleccionados, tanto sub-23 como sub-20. Y bueno, creo que ese proyecto también va bien. Hablar un poco de la cartera y de la chequera, esto que hablabas, para mí es muy importante decir que Santos invierte también muy bien en la infraestructura. No todos los equipos tienen la infraestructura que tiene Santos, el gimnasio que tenemos, las instalaciones aquí en territorio Santos Modelo, la inversión en el estadio, las renovaciones. Se ha hecho una muy buena inversión también en eso, pero por supuesto trataremos de traer a jugadores de una capacidad técnica, táctica y mental que nos permitan jugar a lo que queremos jugar. Después, la inversión, pues es la inversión y trataremos de hacerla, pero creo que con mucha inteligencia, siendo muy quirúrgicos, como venimos diciendo, ¿no? A la hora de contratar y de fichar jugadores, para no traer por traer, sino traer jugadores que se adapten perfectamente a este modelo de juego que queremos y que nos puedan dar los resultados que queremos. ¿Carlos Acevedo puede ser negociado? Sembrado de América, ¿eh? Bueno,
Bueno, en este momento está en la selección nacional y todos los jugadores de todos los clubes pueden recibir ofertas y podemos recibir ofertas de muchos jugadores y si alguna llega, pues se analizará cómo es en estos mercados, ¿no? Carlos Acevedo no es la excepción. El caso de Jordan, por ejemplo, el caso de Jordan. Jordan estaba a préstamo con Pumas. ¿Tenía cláusula de compra? ¿Una opción de compra a Pumas por él? ¿Cómo es que se da el traspaso a Guadalajara? Bueno, yo me estoy enterando por ustedes, ¿eh? Ok. Está bien. No somos tan ingenuos, tranquilos. No hay problema, Gonzo, entendemos. Las formas. Pero a ver, si de verdad es más o menos forma interna de tratamiento, apuesta porque Paiva trajo jugadores importantes cuando estuvo en el proyecto de Toluca. Él le tiene muy buen ojo con los jugadores y conoce muy bien lo de Sudamérica y conoce lo de Portugal. ¿Tienen en la carpeta alguna posibilidad de nombres que sean atractivos y que entren dentro de ese esquema del que acabas de hablar, Gonzo? Sí, mira, a ver, te cuento un poco, no me gustaría personalizar en cuestión de refuerzos o jugadores nuestros, en ese sentido estamos todavía en el armado del equipo. Creo que hemos sido de los pocos equipos que han fichado jugadores, eso es muy importante decirlo, hemos traído a Diego González, al Mudo Aguirre, incluso el caso de Joshua Mancha, que tiene un potencial importante, y bueno, de a poquito iremos armando. ¿Cuál fue? Por eso les compartí un poco la idea inicial. Al principio, antes de todo, antes de Renato, antes de todo esto, era hacer un modelo de juego, una identidad, una forma de jugar. Ahora que la tenemos muy clara y que ya tenemos un técnico que compagina con eso, ya teníamos vistos a muchos jugadores que llenaban esas características que queríamos reforzar y ahora, por supuesto, Renato se suma a esas conversaciones para identificar si esos jugadores vale la pena traerlos, si le gusta más uno que otro o si él tiene sugerencias de otros y en esa comunicación abierta se hace coordinada entre todas las partes y en ese sentido, por supuesto, también el aporte de conocimientos de Renato pues es importante, ¿no? Bueno, en Danubio de Uruguay siempre tenemos algún jugador para vender, ¿eh? De 17, 18 años, ¿eh? Precisamos plata. ¡Qué horror! Un lateral derecho, Balati, 17 años, la rompe. Un 9, va a ser el nuevo Cavani, a Zambuja. Búscalo, Gonzo. A Zambuja, acaba de cumplir 18. En Danubio de Uruguay. Te mando un abrazo, Gonzo. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy linda esta oportunidad para entender un poco más. Se nos congeló la imagen del Gonzo, pero muy elocuente en la disección que hizo a lo que fue la selección. Ve muy hoy. bien el fútbol, Jorge. Y ve muy bien el fútbol. Yo me acuerdo de él y supongo que va a volver a la dirección técnica, ¿no? Hoy es director deportivo. Esa era una pregunta pendiente ahí con él. Exactamente. Si estaba dentro. Lo que pasa es que puede ser incómoda por una razón. Él tiene un director técnico ahora. Entonces, y lo pensé, preguntarle, ¿quiere seguir dirigiendo? Él pudo haber... A ver, ahí está, para que nos... ¿Sabes qué estábamos hablando, Gonzo? ¿Se terminó el director técnico Gonzalo Pineda? ¿O es ojalá simplemente... No. Ojalá que no, por eso es simplemente un espacio que te das en este trabajo de dirección deportiva también para tomar experiencia, pero en algún momento volver a la dirección técnica. Sí, muchas gracias, Jorge. Escuché todo lo que decías, de acuerdo con lo de Danubio, un equipazo y algún día iremos allá a buscar jugadores, sin duda. Sí, en este momento estoy solamente pensando en la dirección deportiva, en tratar de regresar a Santos a los lugares que todos queremos, aquí en el club, un club de mucha pasión, una ciudad espectacular, la gente muy metida con su club, a donde vayas te hablan de que quieren volver a ver a Santos en los primeros lugares y hay mucha pasión acá. Y el tiempo dirá si algún momento podré regresar a los banquillos. Sí me gustaría, pero hoy en día estoy totalmente enfocado en lo que es Santos y en poder cooperar junto con todos los integrantes del club para regresar a Santos a los primeros lugares.
Mucho éxito en lo que se viene para ti, para Iñárritu, para Santos Laguna, para la gente de la comarca, y vamos a seguir de cerca todo lo que está pasando por ahí. Hasta cualquier momento, Gonzo. Gracias, Jorge. Un saludo para todos. Gracias. Saludos. Gonzalo Pineda, señoras y señores, qué lujo, ¿eh? Qué lujo que nos damos, ¿eh? Tarde a tarde. Los 14 muchachos que tenemos ahí en la producción están trabajando muy bien. Tal vez tengamos que empezarle a descontar porque no tenemos más presupuesto. Salario a Polanco, salario a Mayorga, para aumentarles a ellos el pago, ¿no? Porque, Correcto. Pero a mí no me pueden descontar nada, ¿eh? Que no se les ocurra. No olvídese de la plata. Lo que dice Gonzalo Pineda sobre la selección pasa un poco por las formas de cómo el Vasco trata de optimizar los recursos que tiene, y es un modelo del cual ya vimos, el tipo es arraigado a eso, no se va a mover o no le va a mover un ápice tratando de buscar o de inventar o darnos algo que nunca nos ha dado en su vida como técnico. Por lo tanto, Ricardo y Jorge, vamos a tener que remar con la misma, ¿eh? Vamos a tener que ir con la misma. Sí. Va a haber que ir con la misma, va a ir partido a partido. Hoy en la transmisión, gran trabajo de la gente de Telemundo, escuchaba a Andrés Guardado y decía que para el Vasco ganar 1-0 es como ganar 4-0. Él ganando es con lo que está contento. O sea, en el momento ese justamente que México parecía haberse quedado, haber retrasado, él, no señalaba al Vasco como el responsable, pero él decía que seguramente el Vasco quería más goles, pero que igual ganando no le iba a importar mucho. Así que pero bueno. es que es lógico, Jorge, el Vasco quería ganar el primer partido. Bueno, cualquier técnico, ¿no? El de Colombia, el de Uruguay, el de Argentina, quiere ganar el primer partido. Nosotros le exigimos, por eso yo le decía a usted un rato, tengámosle paciencia. Tenemos el derecho a la crítica que hemos expresado aquí de las cosas que no nos gustaron. Porque hay cosas que no nos gustaron. Pero ganó, y era importante ese paso de ganar, porque se trabaja diferente cuando se gana que se trabaja diferente cuando se pierde, Jorge. Así es. Bueno, vamos a hacer una cosa porque ya nos unimos a TUDN Radio, Euphoria by Treble. Seguimos de largo. En un ratito se viene otro invitado. Estamos en este momento buscándolo. Creo que es Ricardo Mayorga que está trabajando en el tema. Se viene otro invitado para también darnos su perspectiva de lo que vio hoy de la selección mexicana. Así que le pedimos al señor Forni que ponga la apertura del programa de esta manera. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Desde el bar hasta el gol. Hay política, hay acción, hay fútbol en cada rincón. Goles, gritos y emoción, la banda ya regresó. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Una nueva bienvenida para aquella gente que recién está llegando a un programa que arrancó al término del partido tras el triunfo de México sobre Sudáfrica por 2-0. Hablamos de la gente de TUDN Radio, de la gente de Euphoria by Treble, o aquellos que por costumbre se conectan a esta hora a las diferentes plataformas de las redes sociales donde usted puede escuchar Jorge Ramos y su banda. Y en esta bienvenida, ya con el saludo también para Mayorga, para Polanco, ya opinamos, le decimos que recién acabamos de tener al Gonzo Pineda opinando, y bueno, como partido creemos nosotros que estuvo muy por debajo de lo que uno espera en la apertura de un campeonato mundial. Centrándonos estrictamente en lo que fue México, también pensamos que estuvo muy por debajo
de lo que esperábamos siendo locales y viendo en definitiva en la cancha a un rival tan limitado como Sudáfrica, pero ganó y punto, decíamos hace un ratito. A partir de ahora el equipo tendrá que ir mejorando porque con el nivel que mostró hoy las esperanzas comienzan a esfumarse, ¿no? Porque uno supone que tanto Corea del Sur como Chequia van a ser superiores a esta muy pobre representación de la selección sudafricana. Después analizaremos un poco más en detalles, hablaremos de jugadores que sí, jugadores que no, pero en líneas generales ese es nuestro pensamiento y hablo en primera persona. Mayorga, Polanco, lo escucho, Jorge, Polanco. Sí. Pero es un detalle nada más antes que Ricardo opine. Gracias a toda la gente que se ha conectado por diferentes plataformas. Tenemos cerca de casi 2,000 personas ahora mismo, Jorge, en las diferentes plataformas en sintonía y también degustando del contenido que por supuesto generamos para ellos. Vamos, Jorge, con el invitado. Perfecto, ya Chelis. Exactamente, a José Luis Sánchez Solá, el Chelis, a quien le agradecemos una vez más. Como siempre, hemos desarrollado una gran relación con el Chelis y cada vez que recurrimos a él está dispuesto para colaborar aquí en Jorge Ramos y su banda, y más un día como el de hoy, donde México dio inicio a este campeonato mundial. ¿Cómo te va, Chelis? ¿Estás en Puebla? ¡Qué linda! Se ve en el fondo cielo celeste, y a mí todo lo que es celeste me conmueve, ¿eh? Sí, no, buenas tardes y gracias por la invitación. Está celeste, pero no, es una gran mentira. Está lloviendo, el cielo está gris, y estoy en México, ¿no? Bueno, no le pegó a ninguna, Ramos. Fui a la cadena a hacer el partido. Sí, estuvo ahí. ¿Estuviste en el estadio entonces, en el Azteca o en la cadena, afuera, en los estudios? En los estudios. En los estudios afuera, sí. Perfecto. Bueno, a ver, Chelis, nosotros ya opinamos, nos parece que México desde lo estrictamente futbolístico quedó en el debe, desaprovechó dar un golpe en la mesa ante un rival de una escasísima condición técnico-táctica, futbolística, estratégica, que hoy México nos pareció debió de haber sacado una distancia mayor. ¿Cuál es tu opinión? Que ante esos adjetivos que le pones al rival, muy parecidos a los de México. México te saca el triunfo hoy porque te juega con su público, por todo lo que estuvo hablando Aguirre en las semanas previo al partido, del jugador número 12, del himno, de que era el mejor momento, y todo esto no lo tenía Sudáfrica. Para mí esa fue la única diferencia, que ¿cuál es la diferencia? Que México ganó y Sudáfrica no ganó. Que México le va a costar el próximo partido porque el próximo tiene que jugar fútbol. No entiendo por dónde va a empezar a hacer alguna sociedad tipo el segundo gol, que con muchas facilidades y lo que tú me digas y mandes, hubo una sociedad. Después de ahí no hubo ninguna sociedad. De acuerdo, sí, claro. Ahí la comienza Raúl y la termina Raúl, que Raúl la quita, se la da Quiñones Alvarado centra, termina Raúl. Ahí se vio el equipo, pero en todo el partido es la única jugada colectiva, Chelis. Sí, la única jugada con un hombre menos, no importa, pero bueno, México tuvo que haber intentado más el día de hoy. Era un partido de entrenamiento para lo que le viene, porque el triunfo lo tenía. El rival no podía hacer nada, sabíamos que no iba a poder hacer nada. Entonces, intenta hacer algo para lo que viene. Lo de hoy ya lo tienes ganado. Lo de hoy ya lo tiene ganado. Polanco. Profe, en el sentido de que Javier Aguirre no va a cambiar, pensando en Corea, ¿qué ajustes tendría que hacer Chelis pensando con un cuadro que es muy rápido y que tiene una idea de pronto más definida de cómo jugar al fútbol? No, para empezar tiene que poner a un central y si no es Romo va a tener que ser Álvarez. Después Gutiérrez, ya lo vimos que no puede empezar. Gutiérrez sí había jugado, sí se había ganado la convocatoria por la escasez de jugadores que hay en México, por mil razones, pero hoy le quedó grande el partido. Y Fidalgo tiene que retomar su juego de aquel Fidalgo que salió del América, ni del Betis ni de ahora. A partir de ahí va a poder lograr algo. Ahora, ganancias, sí tiene ganancias. Ya Quiñones
ya por fin ya lo deja jugar más libre y ya no lo hace jugar del doble lateral de izquierdo. Y al jugar más libre, llega de sorpresa al área. Y jugador que llega de sorpresa al área o a los linderos con gol, pues hace lo que hizo en el Atlas, vaya, que es el Quiñones que queremos ver. Falta una semana todavía para el partido frente a Corea del Sur y el Vasco va a trabajar mucho. Recién hablábamos con el Gonzo Pineda, Chelis. El Gonzo, él dio como opción lo de Edson Álvarez, no lo de Romo para zaguero central, pero él como que estaba más inclinado a Israel Reyes. ¿Cambiarías a Reyes de posición y tendrías que poner a Jorge Sánchez? ¿O te irías por una de tus dos opciones que nos decías recién? No, es que esa es la otra. Reyes a saber qué tiene, porque salió los últimos 5 minutos, arrastró la pierna. Sí. Y entonces a lo mejor tiene que jugar Sánchez, no tiene que jugar Reyes, y al final de cuentas va a tener que ser Romo. Ahora, con Reyes sano, yo no me arriesgo con Sánchez. En lo más mínimo me arriesgo con Sánchez, en un equipo rápido, y con un Sánchez que lo normal es que le gane la espalda. Frente a Corea, decíamos recién, pensamos nosotros que tiene que ser más agresivo en el medio, que tiene que tratar de quitarle la pelota a los coreanos, evitar el lanzamiento largo, la apertura por afuera. Ellos son rapidísimos y tienen mucho más noción de fútbol de lo que hoy mostró Sudáfrica. ¿Pondrías un medio campo más batallador, de repente sacando a Fidalgo o a Brian Gutiérrez y poniendo allí a Romo o a Chávez de entrada para que acompañe a Lira, o al mismo Edson Álvarez? ¿El medio campo, cambiarías algo de ello? Es que los equipos de Aguirre empiezan a jugar cuando el rival tiene la pelota. Y una vez que la recuperan en este bloque, lo lanzan. Acuérdense del último Mallorca, así llegó a la final de Copa. Robando la pelota y lanzando, robando la pelota y lanzando. Ahora roban la pelota o el rival la pierde y quieren hacer este toque tipo, hombre, no podría decir tipo español porque están lejísimos, pero un tipo de juego que en nada le favorece al estilo de Aguirre y al estilo de estos jugadores. Sé un kamikaze, roba y ve a matar, y así puede México conseguir puntos. De una manera conjunta no lo tiene porque no lo ha hecho. No nos perdamos con Serbia. No es parámetro Serbia. Ni tampoco parámetro Sudáfrica hoy, ¿no? Porque Sudáfrica... No, claro que no, menos. Claro, ahora Chelis, ¿por qué comenzó agresivo, presionando arriba, moviendo el bloque? Cuando cae el gol, a los 2 minutos de caer el gol, el equipo pierde 10 metros en la cancha. ¿Es una instrucción del técnico o es un reflejo? No. Jorge decía que es un reflejo del equipo. No, es un reflejo de la poca conjunción que se tienen, porque los 2 primeros son peones y los 2 primeros no van a robar, pero van a encerrar y van a inducir el pase. Mismo pase que tiene que robar Lira. Pero si Lira tiene a 2 porque nadie lo acompaña, Lira no se atreve como se atreve en el primer gol. Y entonces eso es falta de comunicación. Los 2 primeros son hombres muertos, los vas a matar. Pero el tercero es el que te roba. Si el tercero tiene 2 hombres, entonces tiene que dividir. Y de dividir, divide al más lejano, que es el más adelantado de ellos. Y Por eso yo decía hace un ratito, ponerle un compañero a Lira con características similares para tener mayor enjundia en ese medio sector para robar pelota. Polanco. Sí, un tema, Chelis. ¿Todo esto se arregla con el muchacho que está en la pantalla? ¿Se arregla con Mora? ¿Todo este problema de encontrar fútbol, encontrar algo distinto, se arregla con este chico? Sí, se podría arreglar una vez que tengas la pelota, pero él no te va a recuperar la pelota ni lo vas a mandar de peón. Porque si no, ya tendrías 3 peones, ¿no? Y son 3 peones que son 3 recuperadores menos. Sí, este joven te sirve una vez que hayas dominado el medio campo, que hayas adelantado líneas y que el rival no te ataque. Entonces, pero por supuesto que es el que más te sirve. Para un juego de kamikaze, no. Aguirre, compárame a este jugador con alguno que pienses del Mallorca. No es ninguno.
Y el que tenían parecido a él, el número 10, que se me fue su nombre, rara vez jugaba. Perfecto. Sí, porque en Raúl tiene a Murici. Ahí sí Correcto. tiene uno. En Raúl tiene a Murici, que era el que le definía siempre por arriba y era el referente, el que fijaba a los rivales. Pero Correcto. Y luego te llegaba atrás el portugués que juega ahí y que es seleccionado, te corría toda la cancha. Es que esos son los equipos de Aguirre. Los equipos de Aguirre no son tenedores de pelota. No pueden tener la pelota. Es como si... Y ahí como hay si un a problema, ¿eh? Como si a un alcohólico Ahí hay un le regalas problema. una barra o una cantina. A un alcohólico no le puedes regalar una cantina. Se va a emborrachar. El no tener la pelota, principalmente cuando vengan rivales de mayor fuste, de esa segunda o primera línea del fútbol internacional, te puede costar muchísimo, porque si a esos equipos le das la pelota, te matan. Y cuidado que Corea del Sur te puede matar con la pelota si México no logra quitársela. Por eso yo en lo personal le pongo a Eric Lira para el partido con Corea del Sur, a un Romo, a un Chávez, a un volante que tenga quite, a un Álvarez, a un Edson Álvarez, si es que pero está en condiciones Álvarez de jugar, porque yo vi que lo mandó sobre el final. Sí, pero si no lo mandó de comienzo siendo el capitán es porque no está en plenitud de condiciones. ¿Y a quién sacaba? Hoy Edson Álvarez no es titular. Lo que puso en la cancha son los titulares. Titulares. Pero hoy Álvarez no juega porque Álvarez no está en ritmo de juego. Y va a tener que estar en el ritmo de juego en los próximos 7 días. Así de fácil. Sí. Pregunto algo, Chelis, antes de dejarlo ir, Jorge. Es el inicio del Mundial. Comenzar ganando es fundamental, es clave. A partir de ahí, Jorge, Ricardo y Chelis, no es que México dio un buen paso hoy. ¿Por qué digo? Porque lo estamos viendo un poquito, buscándole algo negativo. más de lo que quisiéramos ver, exacto. Como que siendo muy negativo, ¿no? ¿No lo ves así, Chelis? No es muy negativo. Todos esperábamos ver un paso que se pudiese ligar con el siguiente paso. Y tú ves que el siguiente paso, lo más factible es que trastabillé. O sea, no del segundo paso, ¿no? Ya sabes. O sea, abriste tu tienda, vendiste un reloj a las 10:05 y cerraste tu tienda a las 10:15. ¿Diste un paso? No. Me encantó, muy bien. Te hago otra Más gráfico pregunta. imposible. Dime qué te pareció, más allá de que no tuvo trabajo, pero sí se puede apreciar los movimientos físicos de el arco del Tala Rangel. ¿Qué te pareció? Hombre, que la única que no fue difícil, él la hizo difícil, quizá un poco de nervio, mal cálculo, pero fue la única en la cual lo podemos criticar. Dejémoslo en paz, porque sí, hay otros 10 que hay que meterse con ellos. Okay. Perfecto. Chelis, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo a toda la gente ahí por ESPN México. Los recuerdo siempre muchísimo. Muchísimas gracias. Yo Chelis. también, ya estoy para servirles. Buen mundial. Le tocamos la puerta en estos días de mundial. Tranquilo que aquí lo invitamos. Yo acá estoy todo el día en la televisión. Gracias. Nos enriquece muchísimo el programa. Muchas gracias. José Luis Sánchez Solá, el hombre hoy de ESPN México, en su postura también. Hay una coincidencia casi total, ¿no? Eso le iba a decir, coincidimos en todos lo que en el vimos mismo nosotros. partido. Correcto, con lo que vio Gonzo. En un ratito, no sé, le pregunto a la producción que me digan, y no sé si Polanco sabe algo, vamos a tener una repetición para la gente que se perdió la nota con el Gonzo Pineda, sacando algunos conceptos de lo que ya nos En dijo. el inicio del siguiente segmento, si usted gusta, Jorge, cuando volvamos con TUDN, la pausa, ahí escuchamos un fragmento, si gusta, los primeros 10 minutos más o menos, que es lo que más o menos dura el análisis de la selección, que creo que es valioso que lo tengan todos. Quiero aprovechar e invitar a la gente también para que nos llame ya. Vamos a abrir teléfono. Vamos a estar listos para los mensajes que nos envíen. Siempre a través de WhatsApp. Recuerden, el número de teléfono solo en WhatsApp es 305-280-2040. Ahí lo tienen en pantalla. Si están
afuera de los Estados Unidos, tienen que marcar +1 305 280 2040. Y tenemos la primer llamada. ¿Con quién estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Everardo. Everardo, ¿cómo le va? Lo escuchamos. ¿Desde dónde, Everardo? Te llamo de acá, desde Chicago. Perfecto, la ciudad de los vientos. Bueno, adelante su comentario, Everardo. Con saludo. Oiga, dos cositas. Me parece, bueno, antes que nada quiero hacerles saber que tengo una gran admiración por ustedes y respeto por su labor, pero tengo una queja. Yo creo que a veces la gente exagera siendo un poco negativo con el tema de mundial y todo eso. ¿No cree usted perdón, que ¿con el tema de qué? disfrutar? Porque se cortó, Everardo. ¿Con el tema de qué decía? Del mundial. Yo creo que veo mucha gente negativa. ¿En qué sentido? A ver, sea más específico. Pues en los precios, en que el calor, todo eso. Y no cree usted... Tengo un tema para eso del ¿No calor. cree usted? Lo voy a plantear en un ratito, sí. Hijo, yo me lo imaginé porque Miami va a estar calientito. Sí. Pero no, quiero decir algo, a ver qué piensan ustedes. Adelante, Everardo. No creo que esté que deberíamos de jugar y disfrutar el mundial en México. Veo mucha gente mexicana negativa, quejándose, y no creo que debería de ser una época de disfrutar y salir. Sí, pero también digo, no podemos hacerle el caldo gordo a aquellos que les da uno una mano y se toman el brazo, como la FIFA, con lo que ha hecho con el pueblo del fútbol, ¿no? Hay mucha gente que la ilusión de ellos era mundial aquí y poder ir a los estadios, pero su condición económica no se los permite. El precio de los boletos es prohibitivo para la mayoría de nuestra gente, a la que sigue este programa, por ejemplo. ¿Me entiende, Berardo? Nosotros no lo podemos callar, no lo podemos hacer bueno, algo que entendemos que no es bueno. De acuerdo, con ustedes periodistas me parece muy perfecto, pero yo le hablo como nosotros aficionados. Está bien. No, pero el aficionado también siente y interpreta donde no puede. Usted se pregunta, bueno, en Chicago no hay sede esta vez del Mundial, pero ¿cuántas personas que viven en Santa Úrsula pueden ir al Estadio Azteca a ver el Mundial? De verdad, sí, muy pocas. Sí, yo entiendo y no digo que muy esté lejos. mal, pero mucha gente ni siquiera puede ir y aún así se queja. Entonces, quien puede ir está bien, pero quien no, es muy bonito el tiempo para disfrutarlo, el mundial, ver. Sí, verlo positivo. Hablando de tiempo, aprovechemos el tiempo. ¿Qué le pareció el partido a usted, Berardo? ¿Qué le dejó esta primera presentación de México? El triunfo fue bueno, el desempeño de los jugadores no creo que haya sido malo, pero creo que fue un poco lento el ritmo del partido. Por momentos parecía un poco lento, no quiero decir aburrido, pero sí creo que pudieron haber dado más por ser una copa inaugural, dar más espectáculo, ¿ve? Sí. Bueno, sí, a mí me dejó muchísimas dudas siempre pensando en México de cara al futuro. ¿Es este el México del Mundial o es simplemente porque fue el primer partido, porque había un nerviosismo, más allá de que el rival no tiene nivel de Mundial? Esa es la verdad, Sudáfrica. Es lo que decíamos hace un ratito, Berardo. Esto es consecuencia, lo que vimos hoy de Sudáfrica es consecuencia de un mundial de 48 selecciones, ¿no? No es selectivo. No es selectivo, exactamente. No, es que a los mundiales deben ir los mejores. ¿No cree que sea el nerviosismo de ser el primer partido, los jugadores? Puede ser. Vamos a dejar una puerta abierta de oportunidad para ver lo que pase frente a Corea del Sur. Esta noche vamos a ver el partido Corea del Sur contra República Checa, o el nombre nuevo ahora de Chequia. A mí me cuesta muchísimo. No, es que ese es otro invento, como el de Países Bajos, y que nos cercenaron el nombre de Holanda por cuenta y vida de la patria. Un abrazo, Everardo, muchísimas gracias, Jorge, señoras y señores, la gente comienza a opinar, Gracias, sí, lo escucho, Polanco. Y el que está hablando es el Vasco Aguirre, de hecho, la producción tiene algunas de las reacciones que están dando ahora mismo y que precisamente tiene que ver un poco de autocrítica también.
Comenzamos, Forni, yo lo sigo para que vayamos entendiendo un poquito los temas que ha tocado. Habló del escenario, Jorge, y sobre Ricardo, de que las piernas les pesó el escenario a los muchachos. Les pesó el escenario. Me encanta que lo diga, más allá de qué pasó. Sí, que nosotros lo vimos. Empezamos a encontrar los porqués de lo que estamos diciendo, entonces. Sí, ¿no? Aquí está una, Jorge. Era para un 4-0. La gente tiene derecho a abuchear. Debemos mejorar de cara a portería. Es el área de la oportunidad. Ese es uno de los mensajes que hay. Hay uno más también respecto a otros aspectos en los cuales él destaca un poco al equipo y dice, no jugamos bien la primera parte, pudimos ir ganando 3-0, nos fuimos complicando, pero empezar con victoria es bueno, más de lo que dice Javier Aguirre y que los compañeros, los colegas están contando. Y esta es buena también. Voy a ser serio, no me gustó la primera mitad hoy, fue lo que dijo. Esta fue la declaración que da a la televisión después del partido, va con ellos y se confesó con ellos. No esconde nada, no busca excusas, pero, bien exacto. Por el Vasco. Bien, y la última, Dani, si la tiene, que es una fotografía que también tiene un mensaje, que es el que precisamente con el que arrancaba contándole a ustedes parte de lo que Javier Aguirre está diciendo en este momento, que creo que son como una autocrítica. Me parece saludable el darse en esa postura, porque él reconoce perfectamente de que no fue hoy un buen partido para México, de que la gente salió, está bien, la selección ganó y toda la cosa, les pesó un poco el escenario a algunos jugadores de México. Lo que dijo Javier, lo que ha dicho Javier Aguirre por ahora. ¿Ya? Esto y si nos tiene identificados, Jorge, va a cambiar. Claro. Va a cambiar. Y lo de Rangel es uno. Lo de Rangel es uno. Para mí a mí también me da la sensación, Lo de cuidado pero con esto, Feliz es cierto. A Rangel fue una jugada. Pero hay dos jugadas, Mayorga. Hay un tiro de media distancia que el muchacho también, no logra atajar y termina por acá agarrándola porque la pelota se le iba por otro lado. O sea, hay cositas por ahí que de pronto hay que ajustar y todo. Pero bueno, lo que tenga, si dice algo más importante, Jorge, lo contamos y en breve, al regresar en TUDN, reproducimos la nota de Gonzalo Pineda. Perfecto, entonces TUDN Radio y Euforia by Trébol hacen la pausa, continuamos en nuestras redes sociales y cuando regresemos a las emisoras de radio y a Euforia by Trébol está el Gonzo Pineda con su opinión. Vamos a ir a llamadas inmediatamente después de esto. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Con el fútbol que nos gusta, Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Desde el bar hasta el gol es el sentimiento de una pasión. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Me dicen que tenemos llamada, vamos a atender una llamada. Buenas tardes, ¿con quién estamos en contacto? Buenas tardes, señor Jorge, con Jaime Enamorado aquí desde Los Ángeles, California, trabajando. Jaime, ¿está muy enamorado? ¿De quién? Gracias a Dios estoy enamorado. Qué bueno. Un chiste que sabe cuántas veces se lo habrán hecho, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muy amable es usted. Bueno, a ver, sí. Su opinión de lo que vio hoy. La verdad, le voy a ser honesto, yo no miré el partido. Yo estoy en huelga en contra de la FIFA. Yo veo nada que tenga que ver con fútbol hoy. ¿No tenía televisión en tu casa? Encontré ¿Y de qué hablamos con usted entonces? Simplemente ¿de economía? Es que, como decía Maradona, la FIFA son los más ladrones. y yo le hablo más que todo a usted. Le hablo más que todo a usted porque gracias a usted yo dejé de ser, como decía usted antes, que peleaba con el muchacho guatemalteco. Cliente. Yo era cliente del Real Madrid y usted me abrió los ojos, hermano. Puchica vos. Otro más, qué bueno. Es decir, bueno. ahora es tuerto. Ahora es tuerto, porque si Ramos le abrió un ojo.
Sí, no, yo antes era fanático del Ciego. Real Madrid, ciego, sí, y este hombre aquí me enseñó, los escucho desde hace muchos años. La verdad que me dio gusto encontrarlos aquí en el YouTube y los encontré, como decimos allá vos, Elmer, de pura chiripa vos. Pura chiripa, pura casualidad, casualidad, chiripa, casualidad. Sí. Ya. Lo sé, no, Sí, también sí. nosotros lo utilizamos. Sí. Todos le utilizamos decimos chiripa. A eso de la Sí, casualidad sí, o sí. al secretario de Olafo, que se llama así. Bueno, Jaime, siga enamorado de nosotros. Muchas gracias, Bueno. seguiré escuchándolos hasta que se acabe el mundo, hermano. Gracias, Uy, muy qué amable, grande. Jaime enamorado. Que se desde jodan Los todos. Ángeles. Que se jodan No, todos, no. exactamente. A ver, tenemos este video. Buenas tardes, caballeros. No oigo. Este mensaje va a ser mucho más corto. Simplemente quiero compartir con ustedes lo que se está viviendo aquí en mi casa. Su casa también, así es que pues, un saludito, por favor, un saludito. Y estamos esperando pues el mundial ya listos para apoyar y vamos Muy México. bien. Bueno, Muy qué bien. pena que no lo escuchamos más, qué Sí, lástima. Pero, Si pero quieren era nos pueden fácil de enviar otro- entender. No era de fácil de entender, ahí- entender. Sí. Ahí estaban listos con las botanitas, con el chupe, televisión y vamos, fútbol y fútbol. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Habla Néstor de Texas otra vez. Néstor, muy bien, adelante Néstor, su comentario. Bueno, hay un dicho conocido que dice que chango viejo no aprende truco nuevo. Y eso le aplica muy bien a Javier Aguirre. Definitivamente. Todos los que han estado dentro de una cancha y ustedes que son analistas profesionales, la lógica te indica, vas ganando, estás en casa, tu gente, la inauguración de un mundial, tienes para mostrarte ante el mundo con una actuación más sobresaliente y no haces ni un cambio táctico. El equipo se dedicó a pasear la pelota, o sea, llegaban a 3/4 de cancha y ahí van para atrás. Llegaban a 3/4 de cancha y ahí van para atrás. Y en una de esas tenían que equivocarse. Ahora, yo vi a Alexis Vega y a Luis Chávez fuera de ritmo. Creo que querían ellos hacer su gol en un tiro libre y está bien, pero son profesionales. Híjole, no. Lo rescatable, el triunfo, que bueno, se empieza ganando una competición, como todo torneo corto, empezar ganando es fundamental, pero las sensaciones, ustedes ven las caras de los jugadores de México, las sensaciones que se quedan son difíciles. Son conscientes, son conscientes. Sí, y mire las exactamente. declaraciones y eso es importante, Saben que tienen que hacer mucho más de lo que hicieron, que no alcanza solo con el resultado y más cuando vengan rivales más complicados, ¿no? Sí. Sí, esto es una presentación bisagra. O se cierran completamente y el equipo se va para abajo, o se dan cuenta y rectifican y se van para arriba. Entonces, sí. Muy bien, Néstor, le mandamos muy bien. un abrazo. Ya estamos de nuevo en tu DN Radio en Euforia by Trébol. Sí, dígame algo más. Un dato antes de seguir, Jorge Ricardo, de las características. Obviamente, no hemos metido el tema, no hemos metido el diente en el tema arbitral, que hoy quizá da un poco para opinar sobre las tarjetas, si son, no son, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que también era nuevo hoy, que era no nuevo. ¿Qué van a hacer las televisoras con la pausa de hidratación? En los Estados Unidos, la cadena Fox, en inglés, se fue a la pausa comercial a la hora de los partidos. Yo vi la televisión mexicana también. Obviamente, cada quien tiene derecho a lo que quiera. Telemundo también no. se fueron a Telemundo pausa. se quedó en la Telemundo pausa. muy bien. Yo se los había anticipado ya de que Telemundo Sí. no se iba a ir a la pausa, no iba a ser Al menos comercial. Canal 5 de Televisa México se fue a pausa Televisa. cada uno de los pausas de hidratación. Quizá esto lo han dejado abierto, Jorge y Ricardo, para que al final usted, como dueño de la televisora, decida si se queda o se va, ¿no? Cada quien la Pero regla. los 3 minutos no se pueden usar completos de comerciales. Se puede hacer- de acuerdo, 45 segundos. 45 acuerdo. segundos de De comercial. acuerdo, es así. A ver, Es así. un rápido concepto no es nuestra especialidad. Yo pregunto y ya opino, y después lo escucho a ustedes. Ceremonia inaugural.
pobreza franciscana, más allá del mensaje autóctono de lo que es México y el mexicano y su raza, más que fue precioso, su cultura, que fue precioso, la ejecución más o menos y en líneas generales bastante pobre también, me pareció a mí. Lo de la música no lo entiendo. No se escuchaba bien, no se escuchaba bien. Sí, no se entendía la letra de las canciones, de acuerdo. La música, no sé si era un no sé cuál era el tema de si era doblaje o no era doblaje, no se escuchaba bien, pero a mí la ceremonia, la parte cultural de México me pareció espectacular. La adaptación de la parte deportiva, la forma como emerge la copa ahí en la mitad, partiendo de las raíces y la explicación rápida, visual que nos hacen de la cultura azteca, me pareció muy linda. Ya la parte musical sí, a mí me quedó debiendo porque no entendía un carajo, no se le entendía a Manaya, Shakira. ¿Para qué ponen a toda esa gente? ¿Para qué ponen a tantos artistas? Hasta era Belinda con Los Ángeles Azules. Son las con Los Ángeles Azules. Se ve que la tenían que meter y se la metieron a Los Ángeles Azules, o sea, o Los Ángeles Azules o Belinda, pero toda la cantidad. Eso se usa mucho en los eventos, Jorge. A mí me encanta Maná, que fue el que arrancó. Pero también tuvimos problemas para poder escuchar bien, por lo menos. Obviamente nos podemos la canción que interpretó Maná, por ejemplo, es muy popular y todo el estadio la cantaba pero y todo no se le entendía. Pero el resto de canciones que de pronto si uno no sigue Los Ángeles Azules, habían algunos que cantaban como Belinda, Bad Bunny ahí. Ahí, o sea, sí es cierto. Había uno. Claro, había un chico venezolano, creo que era el que salió. Sí, lo acaba de poner Forni hace un instante, con camisa, con traje color Danny Ocean, ese era Danny Ocean. Él era, es correcto, ese era Jorge. Pero sí, lo del sonido sí. El sonido para mí el sonido fue el punto medio gris o medio oscuro. Claro. El resto visualmente a mí me parece. La representación cultural me parece bien, incluso la mentada de madre que le pegaron al señor Infantino cuando fue presentado en el estadio y puso la copa en su lugar allá arriba en la parte del alta del estadio, también se escuchó, Se escucharon. Eso es culpa de Mayorga por todo lo que dice de Infantino. No. Bueno, no. Hay algo no menor. Algo no menor acá. La presidenta, Ricardo, lo de la presidenta de México. La presidenta de México, generalmente los presidentes asisten a los eventos una Copa del Mundo. Ella regaló su boleto. Populismo lo que hizo ella. Populismo, totalmente. Lo que hizo ella. Claro, cada vez estamos más acostumbrados a ese tipo de comportamiento. Se fue a sacar un selfie. Pero con la gente. Se hace populismo si se va y se hace populismo si no se va. Porque si se va es que hace populismo asistiendo. No, si se va no se hace populismo. Aquí se exponía lo hizo ahora a la crítica. No hablo políticamente de ella. Aquí se exponía. Jorge y Ricardo, aquí se exponía a todas las críticas que hay contra su gobierno. Por lo tanto, sabía que le iban a abuchear hoy en el estadio. Sin embargo, se va a un sector donde está todo el mundo, todo bien. Y bueno, sacamos selfie, video, aquí estamos. Regaló el video regaló el boleto a una jovencita para que fuera al estadio. ¿Ya? ¿Usted cree que la jovencita, sabe lo que tenía que hacer ella? Pedirle a Infantino, quiero esta jovencita que vaya al estadio. Va conmigo, deme otro boleto más, va conmigo. Está bien. Por Dios. Claro. O sea, los políticos, señores, los políticos. ¿Sabe qué fue lo más emotivo después de toda esta parte cultural? El desfile de las banderas. Me pareció súper bien manejado con el fondo. Ahí sí la música iba muy de acuerdo con el paso de las banderas y perdonarán, ¿no? La bandera más aplaudida, la de México. La segunda más aplaudida, la de Colombia. No sé de dónde salen colombianos en ese escenario. ¿Usted tiene el aplaudómetro? Sí, usted tiene, curioso. Yo no sé si ustedes son sordos. No, la pregunta es, ¿ustedes son sordos? No. Porque se oyó, fue clarísimo cuando se oyó ahí. Oímos lo que queremos, ya está, ahí se explica. Jorge, claro. Vamos a poner la parte de Gonzalo Pineda. Vamos con el Gonzo Pineda hace un ratito aquí en Jorge Ramos y su banda.
Gonzo, muchas gracias. Es la verdad un honor para nosotros para escuchar tu análisis, para que el programa en sí adquiera un poquito más de veracidad en cuanto a lo que pasó hoy en el terreno de juego, en lo que en líneas generales nosotros consideramos una pírrica victoria de México por 2-0, debió de haber sido mayor ante la realidad de un rival de tono menor, pero no quiero condicionarte a ti, a cómo nosotros vimos el partido, queremos escucharte a ti. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos por allá y también para toda tu audiencia. Me pareció un partido, sí, como bien dices, que pintaba como que estaba todo el escenario para una fiesta mayor, para más goles y sobre todo a lo mejor un poquito más de llegada que sí tuvimos. Hubo un disparo al poste, algunas atajadas del portero el primer tiempo y vi muy... A ver. Creo que... Estamos teniendo problemas, Gonzo, estamos teniendo problemas. Intentemos de nuevo un remate al primer palo, me decía, aquella de Brian Gutiérrez en el primer tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y después, ¿qué era lo que nos decías? Sí, hubo momentos del partido donde México apretó y tuvo algunas llegadas, el palo de Quiñones, que me parece que pone ahí a primer poste, lo hace muy bien. Pero un partido que me parece que no supimos apretar muy bien al equipo de Sudáfrica, por momentos lo dejábamos la salida clara y nos tirábamos un poco atrás. No sé si era estrategia o un poco temor a la velocidad que sí tenía Sudáfrica y que por ahí con un pase largo en la presión alta pues podría habernos causado daño. Creo que eso, no sé si fue un poco de cautela, pero por supuesto que México pudo haber anotado un par de goles más. Me parece que en medio campo faltó algún cambio de ritmo, combinaciones más rápidas, encontrar más rápido. Me parece que Quiñones fue el mejor hombre de México en su desequilibrio ofensivo y no lo encontrábamos de la mejor manera tan rápido, ¿no? Cuando los encontramos creo que mostramos ser peligrosos, pero por supuesto creo que fue una presentación aceptable, me parece, porque nunca es fácil en los mundiales. Yo sé que todo pinta que es muy fácil, pero una presentación aceptable que pudo haber sido mejor, por supuesto. No encontramos, por ejemplo, en algún momento, ni a través de los cambios, ni en el proceso del partido, alguna instrucción del técnico para cambiar en algo, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde la propuesta. O sea, los cambios vinieron hombre por hombre prácticamente, fue lo que ocurrió en la cancha. Eso es la costumbre, lo conoces tú mejor que nadie al Vasco. El Vasco está ceñido a un sistema y no lo mueve nadie de él, solamente le gusta cambiar hombre por hombre. Sí, yo creo que conocemos muy bien al Vasco, es un tipo sereno, yo creo que tiene mucha experiencia en esto. Era importante empezar ganando, sea como sea. Yo entiendo que acá lo veíamos todos juntos acá en Territorio Santos, que por cierto inauguró un bar muy bonito en el estadio y pudimos verlo todos juntos y echando porras y tal. Esperando que entrara Acevedo, también estábamos ahí gritando, pero nos quedábamos con esa sensación de que podíamos cambiar de ritmo en algún punto, ¿no? Meter a jugadores de a lo mejor un poquito más de chispa, sobre todo con las expulsiones, haber sido más agresivo por ahí 2 puntas o algún volante más de cambio de ritmo. Chino Huerta, pero una vez más cada técnico tenemos nuestro librito y el estilo de Vasco ha sido muy así. O sea, creo que sería pedirle al Vasco algo que normalmente no lo ha sido un tipo muy sereno, muy conservador, no muy alto en las altas, no muy bajo en las bajas. Entonces no diría que es atípico del Vasco Aguirre. Ya dejo a Ricardo y a Elmer. Solo una cosa, hablaste de Carlos Acevedo. Hace un ratito, en mi opinión, yo explicaba que para mí tiene un tema a resolver Javier Aguirre hoy. Lo vi al tal Arrangel nervioso. Hubo una pelota en el primer tiempo, casi terminando el primer tiempo, que sale muy mal a descolgarla. El rival era Sudáfrica. Eso en un mundial y ante un rival de mayor fuste puede ser terrible. Por eso digo, yo no estoy diciendo que lo cambie al tal Arrangel, pero sí estoy diciendo que todavía tiene que pensar qué va a hacer con el arco. ¿Coincides con eso?
Sí, bueno, yo creo que lo que he escuchado del Vasco es que tiene soluciones en la portería, que no tiene temor en ese sentido, y yo estoy seguro que cualquiera de los tres lo haría bien. Por supuesto, nosotros que estamos en Santos, nos gustaría ver a Acevedo, porque creo que es un portero maduro, que está en buen momento, que te resuelve jugadas importantes en los manos a manos, pero al final el técnico es el Vasco y pues también somos mexicanos y apoyamos a todos los que juegan en la selección de México y queremos lo mejor, pero estamos seguros que si entra Acevedo lo hará también muy bien, ¿no? Ricardo. A ver, Gonzo, ponerte a hablar de lo que tú hubieras hecho, me gustaría escucharlo, pero no porque te sientas que de pronto atacas al Vasco ni vas contra el Vasco, pero sí me gustaría saber qué diferentes temas pondrías tú en cancha o elegirías o jugarías diferente a lo que vemos, porque es que venimos con una historia del Vasco Aguirre que es, lo hemos dicho, cambio de cromos, la mismo dibujo, garantiza el cero o busca siempre el cero en la portería y que las individualidades resuelvan arriba. ¿Qué harías diferente tú? Bueno, probablemente no podría yo decir qué haría yo, porque el único que tiene toda la información y todo el seguimiento del equipo actual es el Vasco, es el que más conocimiento tiene de cómo están, cómo entrenan, cómo llegan, la mentalidad, si están nerviosos, si ve algún detalle. Sería muy arrogante de mi parte decir qué haría yo, pero lo que yo observo es que hizo un ajuste. Normalmente le hacía la línea de 3 dejando a Israel Reyes de central por derecha, y en este partido vimos más a Lira, que descendía mucho más como líbero y empujaba un poco por derecha a Israel Reyes, lo cual mete un centro muy bueno que efectivamente remata un delantero nuestro, creo que fue Raúl Jiménez de zurda, y es la tajada. Funcionó en ese momento, pero después dejamos de atacar ese lado derecho donde yo entendía que teníamos superioridad. Entender que enfrentábamos a una línea de 5 y a veces a las líneas de 5 es difícil entrarles, ¿no? Entonces creo que ahí la dificultad de poder penetrar esos 3 volantes y después la línea final fue un poco el tema táctico que no supimos desarrollar de la mejor manera. Creo que esa superioridad que se generaba por derecha, porque quedaba abierto el Piojo con la pasada, cuando venía hacia su zurda, con la pasada de Israel Reyes, creo que pudo haber dado más resultados, ¿no? Para hacerle el 2 contra 1 al carrilero, pero también me parece que extrañamos a Lira en medio campo, estaba demasiado retrasado por momentos, y Lira es un jugador que normalmente progresa también muy bien la pelota hacia los interiores, que pudo haber sido en este caso Brian o el mismo Piojo Alvarado, el mismo Quiñones cuando se tiraba, y en un momento dado creo que también se pudo haber arriesgado con 2 9s para fijar a sus 3 centrales y entonces tener superioridad muy clara en la gestación. Pudo haber sido otra variante, el tema del Hormiga lo vi muy bien, por ahí también el Chaquito creo que hubiera sido una buena opción con su movilidad, pero algunas variantes en ese sentido creo que pudieron haberse gestado. Sobre la expulsión de Montes, parece que llega en un momento desafortunado. Va a ser un problema, representa un problema contra Corea por lo que tú ves tiene el Vasco en alternativas en defensa, o crees que está suficientemente resguardado como para reemplazarlo? Mira, para mí tenemos 2 opciones, ¿no? Ahí está Israel Reyes, me parece como una muy clara, y poner a Jorge Sánchez de lateral. Y la otra es poner a Edson Álvarez, que tampoco lo desconoce, ¿no? Esa posición, y creo que es un jugador de jerarquía, que hoy en día diría que es uno de los jugadores de mayor jerarquía del equipo mexicano, por donde juega, pero me parece que ahí será una baja sensible, sobre todo porque era el capitán y líder, y me parece, pues la verdad, una roja bastante evitable, podría decirse así, ¿no? Pero bueno, veremos qué hace el Vasco y cómo podemos ajustar. Corea es muy difícil, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo muy dinámico y que en esas transiciones rápidas nos puede costar. Ahí yo creo que tendrá mucho que ver la decisión del Vasco de a quién poner central, ¿no? Exactamente. Ahora, sí, adelante, Ricardo, adelante. No, perdón, Jorge. Le quería preguntar, ¿cree que influyó en el rendimiento de México por su superioridad? ¿O le sacó ventaja la temperatura, la altura, a la hora, a una cantidad de elementos que jugaron hoy a favor de México y que en Guadalajara no los va a tener contra Corea? Va a ser de noche, no va a haber temperatura tan alta, la altura no es tan alta, es mucho menos, 1000 y pico de metros menos que en Ciudad de México. Esos factores pueden darle ventaja a Corea por la velocidad que tiene.
No lo sé, yo creo mucho que bueno, cada escenario cambia el partido. Creo que también, te diría, el escenario no es fácil ser el equipo que abre un mundial, no es fácil ser local, que es algo que hay que tomar en cuenta también a nivel mental. Cómo estaba la selección, hablábamos un poco de este nerviosismo que se veía en las acciones del Tala Rangel. Es normal, son chicos jóvenes que no han tenido tantos partidos internacionales como en otras épocas había. Y creo que este chico y todos, yo creo que de repente un poquito de nerviosismo es normal. Ahora también ya habremos sacado ese nerviosismo, tendremos a favor a la afición tapatía, que también pesa, que también grita, que también es muy metida al equipo. Al final estamos de locales y eso se sabe. Creo que en Ciudad de México, por supuesto, tenemos mayor ventaja por la altura y otros factores, pero yo espero que el estadio de Guadalajara también pese muchísimo a favor de México. ¿Piensas que para el partido, porque ya pasó lo de Sudáfrica, pasó lo que pasó, se viene Corea, para el partido de Corea, la postura del equipo debe variar en algo, debe ser hacer una presión más alta, debe jugar en un bloque medio o bajo, porque son estilos diferentes, aunque los sudafricanos supuestamente son muy rápidos, pero son muy limitados. Una vez que consiguen la pelota, los coreanos es diferente, no se necesita más agresividad en el medio para ir interrumpiendo las intenciones de fútbol que pueda tener el equipo asiático. Sí, por supuesto, yo creo que tenemos que ser agresivos en esa presión, pero también creo que por momentos vamos a poder conseguir ese dominio territorial. Creo que el estilo de México le va a dar para, ante la presión de Corea, superarlo, pero hay que estar muy atento a las transiciones defensivas. Yo creo que ahí es en donde nos pueden vulnerar mucho más. Corea tiene jugadores, y en especial uno de altísimo nivel, que en transiciones hoy en día en el AFC lo está haciendo muy bien, así es que seguramente habrá que poner un ojo en esas transiciones rápidas, donde no nos agarren mal parados, ¿no? Exactamente. Ricardo Elmer, ¿alguna cosa más? Porque quiero hablar algo de Santos Laguna. Sí, vamos a aprovechar, ¿no? Perdón, Elmer, con lo de México ya está claro, pero para jugar contra Corea mantendrías primero la misma estructura de que planteó en el día de hoy y los mismos protagonistas, o sería importante variar un poco los protagonistas pensando en el rival. Sí, mira, qué bueno que hablaste de estructura, porque ese es un tema táctico que creo que hoy en día ya vemos como una realidad, esto de que son una formación táctica inicial, pero después las estructuras van cambiando porque el juego es bastante dinámico, y en dinámica México inicia normalmente un 4-2-3-1, se pudiera decir, pero en dinámica venía jugando un 3-2-4-1. Hoy creo que tuvo ahí una sensación diferente por el tema que explicaba del tema de Reyes, donde parecía que había un contención y un lateral derecho insertado ahí en la banda junto con el Piojo, y Brian de interior con Quiñones, ya con Gallardo bien abierto, pero México ha jugado normalmente esa estructura desde que llegó Vasco, o al menos desde algunos partidos atrás. Yo creo que la va a mantener porque se sienten cómodos ahí, pero sí, una vez más, esa línea de tres, ¿con quién la hacemos? ¿Con el lateral o con el central? Hoy ya no tenemos, o quizás no podríamos tener a Reyes de lateral por la expulsión de Montes. Entonces, ver cómo poder dejar a tres jugadores de corte más defensivo una vez que superamos líneas de presión y estamos en último tercio, para tener marcajes estrechos en contra de los delanteros de Corea. Creo que eso es vital, y ahí sí que tiene que ver las estructuras, que cómo realice esa línea de tres el Vasco Aguirre, ¿no? Perfecto, gracias, Gonzo, una vez más, muchísimas gracias, de verdad. A ver, algunas otras cosas que están pasando en diferentes selecciones. Argentina, tras la lesión de Balerdi, convocó al nuevo jugador del Tottenham, convocó a Senesi. Argentina le tuvo que dar de baja a Balerdi, ya esto hace unos días, y hoy convocó a, reiteramos, el nuevo jugador del Tottenham, Senesi. Pero tiene con problemas físicos a Nicolás Tagliafico y a Nico González. Wow. Atención, toda la parte izquierda de la selección argentina
está con problemas. La selección de Uruguay, ya confirmado, tiene muchas dudas en la alineación, pero los dos zagueros centrales que iban a ser titulares no están, ni Jiménez ni Araujo, y tampoco está De Arrascaeta. Tampoco va a estar aparentemente Piquerés, que es el lateral izquierdo. En definitiva, de la línea de 4 va a estar Guillermo Varela. Antes el titular era Nández ahí, pero decidió no convocar a Nández, entonces va a jugar Guillermo Varela. El resto, ninguno es de los titulares. Atención, y Valverde parece que va a jugar abierto por derecha como se lo pedía Carlo Ancelotti. Eso en Uruguay. ¿Algunas otras novedades que tengan ustedes, muchachos? Entrenó Colombia en Guadalajara ya, y no hay drama. Primer entrenamiento que tuvo la selección de Lorenzo pensando en el partido. Colombia se concentra en Guadalajara, está en la Academia Maga, pero tiene que jugar el primer partido es en Ciudad de México contra el equipo de Uzbekistán. Aquí está, miren, Lamine Yamal ya puede entrenar, sí. Lamine Yamal ya está entrenando al parejo con España. Se hablaba que... sí, estuvo en Walmart comprando. ¿Le paga usted Walmart por decir eso? ¿Le paga usted? A ver, por lo menos comparta, ¿no? Por lo menos comparta. Sí, le mando 2 latas de atún. Jorge, la selección de Marruecos tuvo 2 bajas hoy, ratificó el técnico, no esperó a Abde, que es el que conocemos un poco más, un hombre que tuvo pasado por Barcelona y que juega en Betis, está fuera de la Copa del Mundo, convocaron 2 jugadores en su reemplazo. Y Endo, el japonés que juega en el Liverpool, fue dado de baja hoy y se pierde el Mundial por lesión. Era el capitán. Era el capitán de Japón. Exactamente. Se quedó sin mundial ahora. Mire el título lindo que tiene al menos AS en su plataforma en España. México lindo, querido y ganador. Y más abajo le ponen un subtítulo. Ojo, ¿de quién hablan? Le robó el pichicha a Cristiano y ahora ya es eterno en México, el primer gol del mundial. Hablan de Julián Quiñones, Julián Quiñones. Bueno, ¿qué más? La otra noticia de antes de irnos, Jorge, un minuto, lo de Bernardo Silva. Es prácticamente jugador de Real Madrid para las próximas temporadas. ¿Le van a pagar Jorge Ramos y Mayorga? ¿Cuánto? Tamales. 4 años de contrato, 19 millones brutos por año. Por año. ¿Le van a quedar cuánto? 12, 11 millones libres por ahí más o menos. La mitad. El fisco se come la otra mitad. Se va a crecer 9 millones. Hoy tenemos que recortar más temprano porque hoy, we speak English tonight. Later tonight we have Watch Vivo Sports After Party. Van a YouTube y ponen Watch Vivo Sports After Party en 1 hora, 8 del Este, 5 en el Pacífico. Estamos en Spanglish, junto a Polanco, Fernando Fiore, Leo Vega, Pete Fraga, Mayra Pelayo. Mayra Pelayo, correcto. Así, y el doctor Edgardo Codesal para el análisis de lo que hizo el árbitro brasileño Sampaio hoy en el partido de México. Nos reencontramos mañana, muchachos, en este programa. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta.